Todos sabemos, o al menos intuimos, que el modelo económico actual está llegando a su fin. La cuestión es, ¿cómo será el próximo sistema que sustituirá al capitalismo tal y como lo conocemos hasta ahora? Se lo vamos a preguntar a un auténtico experto en la materia como es Santiago Niño Becerra. Él es catedrático de Estructura Económica de la IQS School of Management de la Universidad Ramon Llull de Barcelona y acaba de publicar este libro que hoy os presentamos, que es Capitalismo 1679-2065, una aproximación al sistema económico que ha producido más prosperidad y desigualdad en el mundo. Señor Niño Becerra, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Usted ya acertó en su momento con la previsión que hizo sobre la anterior gran crisis económica. Ahora parece que estamos entrando ya de lleno en una nueva gran crisis, quizás que tampoco salimos del todo de la otra. E incluso se habla de inminente colapso financiero. ¿Estamos ante el fin de un sistema? ¿Es el fin del capitalismo tal y como lo conocemos? Bueno, aquí yo, como dicen los políticos, me encanta que me haya hecho esta pregunta. Yo lo que quisiera acotar el tema del modo siguiente. A ver, un sistema económico es un conjunto de elementos filosóficos, de reglas, de estructuras, que tienen una vigencia determinada en X número de años. En los últimos 2000 años, entre 250 y 260 años, y que se produce en un momento determinado porque es necesario que el sistema anterior desaparezca y aparezca un nuevo sistema. Por ejemplo, el feudalismo. El feudalismo nació no por una cuestión de voluntad divina, sino porque cuando colapsa el Imperio Romano vienen una serie de un par, un tres de siglos de colapso, y entonces para evitar que la civilización se hunda, se tiene que inventar un orden más o menos estructurado para conservar la civilización. Una cosa tan simple como esta. Bueno, pues el feudalismo, dejando al margen valoraciones de si lo hizo bien o mal, nace por necesidad. De la misma forma, el feudalismo, cuando ya nos acercamos al siglo XIV, XIII, XIV, empieza a verse que ya no funciona, porque ya no cumple las expectativas que se tenía, mayor movimiento de bienes, de servicios comerciales. Bueno, el feudalismo desaparece y se pasa al Renacimiento. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Un sistema es algo que es vivo, es algo orgánico, algo que evoluciona. El sistema evoluciona en función de unos modelos que tienen una vigencia también de un cierto número de años y que se van produciendo dentro del sistema según las necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el capitalismo oficialmente nace a caballo entre el Congreso de Viena de 1815 y la botadura del primer buque con casco metálico que se produce en 1820. Yo en el libro pongo 1679 porque para mí al promulgarse la ley de la habeas corpus en 1679 es cuando por vez primera se le pone un coto, un freno a la voluntad de una monarquía absoluta y se empieza a ordenar jurídicamente las cosas, algo que es absolutamente imprescindible para el capitalismo. Bien, el capitalismo oficialmente desde una perspectiva económica, social, nace, como decía, entre 1815 y 1820 y va evolucionando. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que en 1840 hay capitalismo, o sea, el sistema vigente es el sistema capitalista. Pero supongo que aunque nada más sea intuitivamente, entenderemos que el capitalismo del año 1990 se parecía bastante poco al capitalismo del 1840. ¿Por qué? Bueno, pues porque las necesidades en 1840 y en 1990 o 50 eran radicalmente distintas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el capitalismo
por el capitalismo, han transcurrido una serie de modelos que, de la misma forma que pasa con los sistemas, han nacido cuando era necesario y cuando ya han llegado a su finalización, porque ya no eran necesarios, han muerto. Ejemplo típico es la Gran Depresión de los años 30. En 1929 lo que sucedió fue el colapso del modelo capitalista, o sea, dentro del capitalismo que se había puesto en marcha después de la crisis de 1873. Un modelo en el cual tiene lugar la segunda revolución industrial, un modelo que hace las cosas de una determinada manera, que piensa que la mano invisible va a resolver absolutamente todo, que tiene la máxima de que el ganador se lo lleva todo y que el Estado no tiene que intervenir absolutamente para nada. Bien, ese modelo, que no entro a valorar, llega a su finalización por pura evolución de la dinámica histórica y en 1929 colapsa. Bien, en 1929-1930 empieza una crisis sistémica de cambio de modelo que se prolonga hasta 1947. Es decir, dura todos los años 30, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial y los 2 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial de la crisis de posguerra, que prácticamente en todas las guerras sucede. Después hay 1 o 2 años de crisis. Bien, nosotros entramos en una crisis en el 2007 exactamente por lo mismo, porque el modelo que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial colapsó. Un modelo que se basaba y cada vez se fue basando más en financiero. No me refiero solamente a lo bancario, a lo financiero. La crisis del 2007 fue una crisis absolutamente financiera, especulativa, financiera, de crédito, de endeudamiento privado, de especulación inmobiliaria, es decir, financiera. Bien. Esa crisis no la hemos superado. Es decir, seguimos todavía dentro de esta crisis. Dio la sensación de que esta crisis la habíamos superado cuando, a partir del año 2012, el señor Mario Draghi dijo aquello de que y haré todo lo que sea necesario para que el euro no se rompa, para que el euro no desaparezca. Bueno, entonces todos los bancos centrales empezaron a inyectar cantidades monstruosas de dinero gratis, lo que yo llamo las anfetaminas financieras, y durante unos años, hasta el 2018, bueno, pues pareció que aquello funcionaba. Digo que pareció que aquello funcionaba, pero claro, evidentemente lo que estábamos haciendo era generar bits de ordenador que aceptábamos como dinero. Bien, en el año 2018 empiezan a verse en fin, los primeros síntomas de que esa forma de funcionar se ha agotado, de que las anfetaminas han llegado a su límite, ya no dan más de sí. De hecho, el informe que en el otoño del 2018 publica el Fondo Monetario Internacional anuncia, en fin, ya lo sugiere de que las cosas ya no pueden seguir yendo como iban. De todas maneras, claro, evidentemente, esto sigue, ¿no? Y a lo largo del año 2019 a lo que asistimos es a un enlentecimiento del crecimiento económico, empiezan a verse rigideces, etcétera, etcétera. Es verdad que en unos sitios más que en otros, por ejemplo en España más, y en el 2020, nos llega el virus a Europa. En Asia llega a finales del 2019, a principios del 2020, finales del 2019 llega a Irán, en el 2020 principios llega a Europa y luego a mediados, en la primavera, llega a Estados Unidos. Bien, el virus no ha generado una nueva crisis. El virus lo que ha hecho es profundizar en la crisis que ya estábamos viviendo. Es decir, se ha juntado el fin del efecto anfeta con el parón que supone el confinamiento o los confinamientos que se desarrollan para parar la expansión de la enfermedad. Pero seguimos estando en la crisis que empieza en el 2007, por la sencilla razón de que los problemas que generaron esa crisis no se han resuelto aún, que es
el diseño de un modelo nuevo, aunque seguimos evidentemente en el capitalismo, esto por descontado. Bien, haciendo una regla de tres, cogiendo la duración de la crisis de la gran de los años 30 y trasladándola a la actualidad, esta crisis, la crisis que empezó en el 2007, acabará entre el 2025 y el 2026. De hecho, hay varios organismos españoles como FUNCAS internacionales como el Fondo Monetario Internacional que dicen que entre el 2024 y el 2026 alcanzaremos una situación como la que teníamos antes del que llegara o que empezara a provocarse esta degradación que el virus ha causado. Es decir, hacia el 2024-2026 la crisis como tal ve por concluida. Entonces, ¿qué pasará ahí? Ahí se pondrá en marcha otro modelo dentro del capitalismo. O sea, el capitalismo no ha concluido. Ahora bien, siguiendo con el análisis histórico, en el 2025-2026 nos encontraremos en una época semejante al año 1785-1784, es decir, cuando empieza ya a dibujarse un modelo nuevo dentro de aquel sistema, del sistema mercantilista, que ya sabemos todos cómo acabó. En fin, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que ahora vuelvan a haber guerras ni que se corte el cuello a ningún rey, porque ahora evidentemente las cosas se hacen de otra manera. Pero sí que va a ser un modelo en el cual van a pasar cosas realmente muy importantes. ¿Por qué? Porque insisto, si se mantiene, si se sigue cumpliendo la dinámica histórica, en algún momento entre el año 2060 y 2070, suponiendo que el capitalismo tenga una duración igual que la que tuvieron los modelos los sistemas, que le precedieron, entre 2060 y 2070 finalizará el capitalismo, finalizará este modelo que nacerá en el 2024-2026 y empezará un sistema nuevo. Es decir, ahora lo que estamos afrontando, y luego supongo que a lo largo de esta charla saldrán ejemplos, pondremos ejemplos. Ahora lo que estamos afrontando es el nacimiento de un nuevo modelo dentro del sistema capitalista. Es decir, el capitalismo va a seguir, pero lo mismo que hemos dicho para 1840 podemos decir ahora. Lo que estamos absolutamente convencidos es el capitalismo, que el capitalismo del año 2055 será bastante distinto al capitalismo del año 2010. Bastante distinto. Seguirá siendo capitalismo, pero será un capitalismo muy diferente. Cuando uno lee su libro, señor Niño Becerra, recordamos Capitalismo, se da cuenta de que la historia es cíclica. Usted habla, por ejemplo, de lo que pasó, ¿no? Pues el jueves negro, aquel 24 de octubre de 1929, del lunes negro, cuando se hundió la bolsa de Wall Street. Y hay mucha gente que mira al futuro con mucho miedo con vivir otro día negro, ¿no? Otro día pesaroso que indique que haya un colapso financiero o que incluso podamos perder los ahorros que tenemos en el banco, que nuestro dinero no está seguro en ningún sitio, como les pasó, por ejemplo, a aquellas personas que acudieron, ¿no? En oleadas, como explica muy bien en su libro, aquel 24, a partir del 24 de octubre de 1929, en que iban a los bancos a recoger su dinero y no había dinero en las cámaras acorazadas, ¿no? ¿Puede pasar algo parecido, teniendo en cuenta que la historia es cíclica? A ver, como dijo el filósofo, el futuro no es más que el pasado que regresa. Lo que yo añadiría es que regresa, pero no igual. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La situación financiera existente hoy y la que existía en 1929 es radicalmente distinta. O sea, es que no se parece absolutamente nada. Empezando por una cosa que para mí es fundamental. En el año 1929 había billetes. Es decir, la mayor cantidad de activos financieros que tenía la mayoría de las personas eran billetes, eran ahorros, era papel moneda.
Es verdad que el oro tenía una importancia fuerte, que había personas, había entidades que tenían ahorros en oro. Es totalmente cierto. Pero es decir, el concepto de billete es un concepto que estaba totalmente asimilado por parte de la población. Se hacían pagos en billetes, es verdad que existían los cheques, etcétera, etcétera, pero había pagos en billetes, transacciones en billetes. Hoy en día esto no es así. Es decir, cuando leemos, cuando oímos que el pasivo del Banco Central Europeo supera los 4 billones de euros, en realidad estos euros no existen en forma física. O sea, esto, es decir, ahora lo que estamos haciendo es manejando bits de ordenador. Cuando se dice que los bancos centrales han inyectado dinero en la banca para que conceda créditos, en realidad no están circulando billetes, no se mueve nada. Lo único que se mueve a la velocidad de la luz son bits de información de un punto a otro o de unos puntos a otros del planeta, con lo cual, claro, estamos en una situación que es radicalmente distinta. Bien, punto y aparte. La pregunta que usted hace, ¿las personas pueden perder sus ahorros? Si por perder entendemos lo mismo que pasó en el 29, quiebra de bancos, colapso, desaparición de este dinero físico, o incluso yendo más hacia la actualidad, lo que pasó en Argentina, primero con el corralito y luego con el corralón. Yo creo que no, que esto no puede pasar. Por varios motivos. Fundamentalmente porque habría un pánico. Habría un pánico financiero y bancario. Me refiero a un pánico, colas delante de los bancos, incluso habría desórdenes. En el año 29 aquello, bueno, podía asumirse. En el año 2000, 20, 21, 22, esto no puede asumirse. Es decir, yo creo que el concepto este de perder los ahorros, o sea, yo tengo X dinero en el banco, o sea, es decir, cuando digo tengo X dinero en el banco, quiere decir que yo voy a un banco donde tengo yo una cuenta, una persona va a un banco donde tiene una cuenta, mira el saldo a través de un ordenador, de un móvil, o pide cita y en un cajero automático lo mira. Es decir, perder esa cantidad, yo creo que esto no va a suceder. Insisto, porque habría un caos y este caos con este caos no ganaría absolutamente nadie. O sea que no. Ahora bien, que pueden pasar cosas, ahora veremos qué cosas. Con estos saldos, yo creo que sí. ¿Qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, puede pasar que la deuda pública, que ha alcanzado en todos los países unos niveles absolutamente estratosféricos, se vincule de alguna forma la garantía de un país, la garantía de su deuda, con los depósitos que existen en las entidades financieras, en las entidades bancarias. Esto puede pasar. Esto no significa, evidentemente, que nadie pierda nada, pero que de alguna forma hay un respaldo de esa deuda. En teoría, la deuda de un país, digo en teoría, la deuda de un país es responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de ese país, con lo cual, de alguna forma, esos saldos de esas ciudadanas y de esos ciudadanos estarían garantizando la deuda de ese país. Esto no digo que vaya a pasar, pero esto podría pasar. ¿Qué más cosas podrían pasar? Claro, hoy estamos acostumbrados a que una persona que tiene un saldo en una cuenta bancaria va a un cajero automático, mete una tarjeta o la acerca a un lector o con un móvil, me da igual, pulsa unos números en un teclado y por una rendija pues salen unos billetes. Con esos billetes se pueden cambiar, se pueden comprar cosas, en fin, pagar, realizar pagos, etcétera, Claro, es verdad que la cantidad
que se puede pagar en metálico se está reduciendo precisamente para evitar en fin, el dinero negro, las transacciones ilícitas, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigue existiendo el dinero fiduciario. Pregunta, ¿puede desaparecer el dinero fiduciario? Respuesta, sí, puede desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicación tiene esto para la mayoría de la población? En principio ninguna. Es decir, saldría una normativa en este caso del Banco de España, pero evidentemente en el caso de España, pero sería a nivel europeo, a nivel mundial, pero desde luego a nivel sería a través del Banco Central, que dijera europeas, europeos, españolas, españoles, sepan ustedes que el dinero fiduciario ha desaparecido. Lo hemos eliminado por un tema de costes, entre paréntesis, es muy caro el dinero, imprimir dinero es muy caro, es un proceso caro, que hay que renovar, con lo cual que habría un coste que el Estado se ahorraría. Por otra parte, hay el objetivo es evitar totalmente el delito financiero y eliminar la existencia de dinero negro, con lo cual todo el dinero fiduciario desaparece y a partir de ahora los únicos medios de pago que van a ser medios electrónicos a fin de que puedan ser trazados. Para que exista una trazabilidad absoluta de todas las transacciones financieras que se realicen. Claro, evidentemente, lo primero que viene a la cabeza de una persona que oye esto, que está oyendo esto, es, vaya, mi privacidad, es verdad. Es decir, una persona se sabrá que a las 5 de la tarde de hoy va a ir a tal heladería y se va a tomar un helado de fresa que le va a costar 2,5 €. Esto es evidente. Es decir, la privacidad desaparece. Es verdad que en fin, el dinero negro tal y como lo conocemos, el dinero delictivo también desaparece. Es verdad que quedarían cosas amparadas en el trueque, que sería mucho más difícil de rastrear. Pero bueno, esto en principio sería marginal. Es decir, al desaparecer el dinero fiduciario y convertirse todo en dinero electrónico trazable, claro, ¿qué es lo que sucede? La persona en realidad no notaría nada, una persona no notaría nada, una persona que en su cuenta tiene un saldo de X euros seguiría teniendo ese mismo saldo de X euros. Lo que pasa es que el dinero electrónico es, llegado el caso, más fácil de regular, digámoslo así, que el dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque no hace falta imprimirlo. Es decir, para realizar un cambio, un cambio, una regulación con el dinero físico, con el dinero fiduciario, se tiene que realizar a través de unos procesos físicos. Con el dinero electrónico, no. Es decir, una persona no notaría absolutamente nada, pero lo que sí que es verdad es que tendría de alguna forma menos control su dinero. ¿Por qué? Bueno, pues porque los cajeros automáticos, tal y como los conocemos ahora, desaparecerían, ya que no tirar absolutamente nada. Es decir, lo que sí que podía coger es su saldo del banco X, ¿no?, al banco Z. Eso sí, evidentemente. Pero no tocaría absolutamente nada. Esto estoy convencido que a muchas personas les producirá, porque yo estoy seguro que esto va a suceder, les producirá desazón, sobre todo a las personas mayores. Es decir, los ahorros como tal, el dinero que las personas tienen, no va a aparecer como tal, yo creo que no, por este lado no, pero que van a haber cambios van a producirse cambios que a muchas personas les va a producir intranquilidad.
Pero al menos sí que se les puede dar la tranquilidad de decir que ese dinero en su banco va a estar seguro, aunque pueda llegar a servir como garantía para esa deuda pública a la que tendrán que hacer frente los estados más tarde o más temprano, porque esa deuda supongo que tampoco se va a alargar sine die, ¿no? Llegará un momento que esa deuda se tendrá que pagar y si no se puede pagar, entonces ese dinero que tenemos en el banco sí que se podría intervenir. Bueno, a ver, aquí hemos entrado en otro, en fin, en otro tema, ¿no? La deuda. A ver, la deuda, yo creo que la deuda a nivel mundial es impagable, absolutamente impagable. No digo que ninguna deuda sea pagable, cuidado. Yo digo que gran cantidad de la deuda existente no se puede pagar, es impagable. Se ha estimado que este año el planeta va a acabar con una deuda global de 350 billones de dólares. Es decir, 300 millones de dólares. Eso es impagable. Lo cual, por favor, no estoy diciendo que la deuda que tiene el señor López no la pueda pagar el señor López. No estoy diciendo esto. Lo que digo es que esta deuda en conjunto no se puede pagar. Es inabordable. España, por ejemplo, tiene actualmente actualmente una deuda de 1.350.000.000.000 aproximadamente. España no puede pagar ese dinero. Ahora estaremos pensando, qué horror, es horroroso esto es el caos. No, que va, no es el caos en absoluto. De hecho, ningún país puede pagar la totalidad de su deuda, absolutamente ninguno. Lo que pasa es que las deudas se renegocian y se refinancian, y el negocio precisamente está ahí, en refinanciar esa deuda y en renegociarla. El problema es que con la deuda se está llegando a un problema físico. Es decir, ahora voy a hacer una pregunta que no tengo yo la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la máxima cantidad de deuda que el planeta puede soportar? De momento parece ser que 350 billones sí lo puede soportar. ¿Y 400 puede? ¿Y 500? No lo sé, o sea, no tengo ni idea. Entonces, yo creo que estamos ya cercanos al tope máximo de deuda que el planeta es capaz de absorber, de soportar. Entonces, a partir de aquí, la única vía que queda es realizar compensaciones de deuda y quitas, es decir, reducciones de deuda. Y esto, Es, evidentemente, tiene consecuencias. ¿Consecuencias como cuáles? Hombre, imagínese, por ejemplo, que usted me debe a mí 500 euros y yo le debo a usted 1.000 euros. Entonces, pues ni usted me puede pagar toda la totalidad, ni yo le puedo pagar toda la totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a un acuerdo. Como yo le debo a usted 1.000 euros y usted me debe a mí 500 euros, bueno, pues los 500 euros desaparecen y yo le debo a usted solo 500 euros. Bien, entonces usted me pregunta, vale, quedamos en que ahora me debes solamente 500 euros. Pero ¿de verdad cuándo me puedes pagar de estos 500 euros? Y yo le digo 300. Muy bien, de aquellos 1.500 euros totales de deuda, los 1.000 que yo le debía y los 500 que usted me debía a mí, se han quedado convertidos al final en 300 euros. Esto podemos pensar que es, bueno, que no pasa nada, que es lógico, ¿no? Que hasta cierto punto es, bueno, pues normal. O sea, quedan 500, 1.000 menos 500, 500, de los cuales yo solamente puedo pagar 300, pues bueno, quedan 300. Bueno, sí, pero esto que hemos dicho tan rápidamente tiene unas consecuencias financieras tremendas, porque la deuda son activos de bancos, son activos de empresas, son activos de fondos de inversión. Eso, en fin, estamos todos pensando en la deuda pública, pero es que hoy en día que la deuda pública es una cantidad enorme, monstruosa. Hoy el verdadero problema, el auténtico problemón, es la deuda corporativa. Corre por internet un gráfico que es fácil de encontrar y no es que sea muy complicado,
creo que es de Bloomberg, pero no estoy convencido, no estoy seguro, donde se ve la evolución de la deuda corporativa de Estados Unidos. O sea, es una cantidad absolutamente demencial, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por un lado, los estados están refinanciando y renegociando unas deudas que en principio todo el mundo asume, al menos de los países desarrollados, todo el mundo asume que seguirán pagando los intereses y seguirá en fin, aquel proceso en marcha. Es decir, yo creo, vamos, no sé, me imagino que nadie piensa que Francia va a impagar parte de su deuda. O sea, otra cosa es lo que suceda con otros países. Evidentemente todos estamos pensando en África, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Bien, esta es una parte. Pero bueno, estas son deudas de estados y las deudas de estados, pues, bueno, muy grande. Ahora bien, luego cuando pasamos a la deuda corporativa, esta es otra historia. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo, cada empresa ha negociado sus deudas de una determinada manera, cada empresa ha hecho sus emisiones de bonos orientadas a unos fines, inversores se han metido en la deuda de estas empresas buscando unas cosas, con condiciones distintas. No se mueve igual la deuda corporativa de las empresas chinas que la deuda corporativa de empresas británicas o canadienses. Es decir, la deuda corporativa es un mundo que también está en gran medida administrado por los fondos de inversión. Es decir, los de inversión yo creo que han sustituido hace ya años al papel que hace décadas desempeñaba la banca, ¿no? La banca en ese papel, en ese rol de bombas que movían los activos financieros y que movían los recursos financieros a lo largo y ancho del planeta. Hoy no, hoy son evidentemente los grandes fondos de inversión que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Bien, entonces, que un Estado tenga problemas con su... Bueno, es difícil de imaginar. Al menos, insisto, un Estado propio de un país desarrollado. Ahora, ¿qué va a pasar con la deuda corporativa? Aquí estamos delante de un problema enorme. Pero claro, problemas con deuda corporativa no hace falta que sean billones de dólares. No, que va. Con unos cuantos cientos de miles de millones es suficiente. O sea, la que se liaría a nivel planetario sería tremenda, con implicaciones bancarias, con implicaciones en fondos, con implicaciones incluso en particulares. Y este problema sí que es factible que suceda. Y es curioso, porque se habla mucho de la deuda pública, de eso se habla muchísimo. Por ejemplo, se ha publicado que el Banco Central Europeo tiene unos 250.000 millones de deuda española, de deuda pública, lo cual es verdad, es totalmente cierto. Pero no se ha dicho, o al menos no se ha dicho mucho, que el Banco Central Europeo tiene cerca de 40.000 millones de deuda privada española. Entonces, ¿qué va a pasar con esa deuda privada? Es un misterio. Es un misterio que, bueno, esperemos que no se desvele o no se llegue a desvelar nunca, porque por lo que dice nuestro invitado, las podemos pasar canutas. Hablemos de ello, precisamente, porque leyendo su libro, usted augura que en el nuevo sistema, que lo volvemos a decir, no es que se acabe el capitalismo ahora mismo, sino que se está redefiniendo, vamos a pasar a otro tipo de capitalismo. Hablo de un capitalismo más deshumanizado, dominado por grandes corporaciones y donde, por ejemplo, el modelo de protección social que todos conocemos, seguridad social, pensiones, pasará a la historia. Es decir, puede que yo, por ejemplo, ya no llegue a cobrar mi pensión. A ver, respuesta. Yo me imagino que usted debe tener 55 años, una cosa así. 42. 42 tiene usted, perfecto, 42, genial. El modelo de pensiones que sus padres, sus abuelos han tenido, evidentemente usted no lo va a tener, no va a estar
adscrito a ese modelo de pensiones, no va a percibir ese modelo de pensiones, pero por una razón muy simple, muy sencilla, porque hoy por hoy es insostenible. Me explico. Cuando se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial el modelo de protección social, se hicieron 4 supuestos. Primer supuesto, pleno empleo del factor trabajo. Es decir, una tasa de paro prácticamente nula. En segundo lugar, salarios crecientes e indexados a la inflación, de forma tal que si la inflación subía, el salario crecía, para compensar esa subida de la inflación. Lo cual, evidentemente, iba muy bien porque el nivel de consumo se mantenía y, por otra parte, el nivel de impuestos se mantenía también y el nivel de cotizaciones sociales también se mantenía. Tercer supuesto, una demanda de trabajo permanentemente creciente, es decir, que las empresas y los entes públicos iban a seguir necesitando personas para trabajar de forma indefinida. Y cuarto supuesto, una esperanza de vida después de la jubilación de como máximo 10 años. Bien, no hay absolutamente ninguno de estos 4 supuestos que se estén cumpliendo, absolutamente ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo que quiere decir es que el modelo de protección social que tan bien ha funcionado, que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, no es sostenible. Esto se ha querido vender, el fin del modelo de protección social se ha querido vender como un tema ideológico. Es decir, hay unas ideologías que están en contra del modelo de protección social y si ganan en los procesos electorales lo van a eliminar en absoluto. En absoluto. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, que la señora Thatcher, que era ultra liberal, prácticamente no tocó ni una libra del modelo de protección social, prácticamente nada. La CDU alemana, de cristiano-demócrata, etcétera, etcétera, derechas, no tocó para nada el modelo de protección social. El modelo de protección social empezó a ser tocado en el Reino Unido precisamente por el señor Tony Blair, y en Alemania por el señor Schröder, uno partido laborista, otro partido socialdemócrata. Es decir, cuando empezaron a haber problemas financieros de sostenimiento de ese modelo de protección social. Bien, ¿qué es lo que pasa con las pensiones, con la sanidad pública, etcétera, etcétera? Bueno, pues evidentemente que los gastos han crecido, la proyección es que sigan creciendo. FEDEA, por ejemplo, con respecto a las pensiones, hizo un estudio muy bueno hace unos años sobre la proyección del sistema de pensiones hasta el año 55, si no recuerdo mal. Entonces, insisto, no es que haya nada ideológico detrás de esto. Bueno, supongo que habrá personas que estarán en contra, ¿no?, del modelo de protección social, pero es que independientemente de que lo estén o no ideológicamente, no es sostenible. Entonces, yo lo que creo es que lo que va a pasar es que este modelo de protección social va a ir evolucionando, porque yo creo que esto así no se va a decir, porque evidentemente crearía desazón, miedo, etcétera, etcétera, ir evolucionando hacia una situación en la que, por un lado, se introduzcan copagos sanitarios, educativos, etcétera, etcétera. De hecho, ya hay en países que hay copagos sanitarios en marcha. En segundo lugar, reducciones de gastos sociales, incrementos o planteamiento de tasas, como por ejemplo puesta en marcha de peajes en forma de tasas por circulación de carreteras, autovías, etcétera, etcétera. Y por el otro lado también reducción de las pensiones, de los importes en pensiones, de entrada no por recorte, sino por prolongación de edad de jubilación, coger toda la vida, tomar toda la vida laboral para las pensiones, en fin, etcétera, etcétera. Y luego ya de forma taxativa con recortes. Es decir, el modelo de protección social, no lo olvidemos nunca, se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial por 2 motivos. Es muy importante esto. Primer motivo, porque el modelo de protección social genera PIB. Genera PIB.
O sea, genera PIB desde el punto de vista público, porque ahí hay un gasto público, un consumo público, y también genera PIB desde un punto de vista privado. ¿Por qué? Porque si la persona está, la ciudadanía está protegida, tiene en todos sus ámbitos de la vida, se siente más tranquila, se siente más segura y produce más y mejor. Este es el primer motivo, es decir, un motivo exclusivamente económico. Y luego el segundo motivo, llamémosle como queramos, pero fue para comprar la paz social. No olvidemos nunca de que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa está deshecha, con 50 millones de desplazados en Europa, 50 millones de europeos desplazados, con zonas de Europa absolutamente destrozadas y con una ideología socialista, no el socialismo actual, sino el socialismo de los años 40, marxista totalmente, que está imbuida en amplias capas de la población social. Por ejemplo, prácticamente el 60% de la población francesa era filosocialista y prácticamente el 65% de la italiana. Entonces, el modelo de protección social, desde esta perspectiva, se puso en marcha simplemente para decirle a la gente, oye, si os portáis bien y no armáis follón, vais a tener todo esto. Que está bien, ¿no? O sea, está muy bien. Vais a estar protegidos, pero tenéis que portaros bien. Bueno, y esto la gente lo aceptó, la ciudadanía lo aceptó. Bien, estos dos motivos, recordémoslo, para generar PIB y en segundo lugar para comprar la paz social, eran dos motivos que podían ser pagados, porque el crecimiento que se generaba entonces, juntamente con el pleno empleo de factor trabajo que había, y en tercer lugar, teniendo en cuenta que la esperanza de vida cuando acaba la Segunda Guerra Mundial son 65 años, bueno, pues evidentemente los números cuadraban. Hoy en día que los salarios son decrecientes, con lo cual las cotizaciones sociales van a la baja, con unos gastos sanitarios totalmente al alza. Hace 40 años una persona se daba un golpe en un dedo, iba al médico y le decía, oye, pues ponte un poco de crema y se te pasará. Hoy en día una persona va al médico porque se da un golpe en el dedo y le hacen 10 escáneres, lo cual está muy bien que le hagan 10 escáneres, genial, pero eso cuesta mucho dinero. Y no se ingresa lo suficiente para pagarlo. Por otra parte, la esperanza de vida ha llegado a un punto, gracias a la sanidad universal, por descontado, gracias a ello, que ha llegado en España, que es el segundo país del mundo por esperanza de vida, primero Japón, luego España, ha llegado a los 86 años para las mujeres y en 82 prácticamente para los hombres, lo cual está muy bien. Pero claro, esto significa que tiene que haber una garantía de que la seguridad social va a ingresar suficiente para pagar las pensiones, y esto no se está produciendo. Con lo cual, claro, este modelo de protección social tenemos que empezar a ir pensando ya que no se va a poder sostener en el tiempo. Yo creo que esto empezará a decirse ya, pero ya empezará a decirse. Se empezarán a poner, digamos que, peajes para acceder a este modelo de protección social, peajes regulatorios o incluso económicos, etcétera, etcétera, y cuando los jóvenes, las personas que la tienen, pues sobre la generación y los millennials lo tienen clarísimo, O sea, estos lo tienen clarísimo, que sus pensiones van a ser, bueno, pues van a depender mucho de ellos, vaya. Y la generación Z, es decir, las chicas y los chicos que son mis alumnos, que tienen 18 o 20 años, ¿no? Ya están totalmente en la línea de que las pensiones no van a existir. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a suceder? Bueno, lo que yo creo que va a suceder es que por el lado de las pensiones, cada vez las pensiones convergerán más hacia una renta básica, hacia la renta básica, que la renta básica sí que se implementará, y por otro lado, la sanidad universal, tal y como la conocemos, dejará de existir, dejará de ser como tal, y se entrará en una dinámica, bueno, pues que el que pueda pagar una sanidad
la pagará y habrá una sanidad pública, una sanidad general que cubrirá bastantes pocas cosas. Y entonces, a medida que tengas que ir o que quieras incrementar las prestaciones, tendrás que ir pagando o aportando fondos. De hecho, señor Ño Becerra, es algo que ya lo estamos viviendo. Yo tengo amigos que no pueden ir a la sanidad pública porque no les dan hora, o no les cogen el teléfono, o les dan hora de aquí a 3 o 4 meses, y al final tienen que ir a la mutua privada, algo que no han hecho nunca en su vida, ahora ya empiezan a pagarse su mutua privada. Pero estamos viendo también, por otra parte, que hay un desempleo estructural. Personas que por las nuevas tecnologías, la robótica aplicada a la empresa, la inteligencia artificial, difícilmente van a poder reincorporarse al mercado laboral, con lo cual esa renta base de la que habla usted, esa renta básica, será más que necesaria, ¿no? Pero, claro, estamos en una situación que, sinceramente, no es muy esperanzadora, teniendo en cuenta el futuro como está, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿por dónde pasa la solución? Yo leía, por ejemplo, en su libro una solución que aportaba Jean-Jacques Servan-Schreiber, ¿no? Que de hecho es lo que está pasando. Él lo escribía en 1967, pero es lo que está pasando. Ahora mismo la fuerza moderna es la capacidad de inventar, es decir, la investigación, y la capacidad de insertar inventos en productos, es decir, la tecnología. Es decir, digamos que la economía de la abundancia reside en el espíritu, más precisamente en la capacidad de los hombres para pensar y crear. Claro, la cuestión es, todo esto, señor Becerra, ¿por qué leemos su libro? ¿Por qué buscamos continuamente información? Pues que nos queremos preparar para el mundo que viene. ¿Cuál es la solución si hay un desempleo estructural? Si ya vemos que muchas generaciones ya no van a cobrar la pensión. Si ya la sanidad pública ya podemos ir contratando mutuas privadas. ¿Qué podemos hacer? A ver, yo el epílogo de mi libro, al principio del epílogo, pongo una frase de una actriz de una película dirigida por Andrea Jaurrieta, Los años dirán, un cortometraje. Es una chica que tiene unos 24 años y que le dice a su pareja, le dice, nos educaron para creer que llegaríamos donde quisiéramos. El problema es que nos lo creímos. A ver, durante una serie de décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, a la ciudadanía se le ha dicho, resumo mucho, pero a la ciudadanía se le ha dicho, mira, tú trabajas mucho, pórtate bien, estudia, fórmate, y bueno, tranquilo porque la vida te va a ir bien. Hombre, a ver, un Ferrari no, porque un Ferrari, a ver, pocas personas pueden tener un Ferrari. Pero bueno, o sea, tú vas a tener una vida, pues, correcta, bien. Bueno, y de hecho, durante los años 60, 70, esto fue así, fue verdad, incluso parte de los 80. Lo que pasa es que cuando llegan los 90, sobre todo cuando la robótica, la tecnología, empieza a introducirse de forma masiva y la producción empieza a desvincularse del trabajo, aquí empiezan los problemas. Es decir, cuando hoy en día es factible generar PIB, generar producción, generar Producto Interior Bruto con 0 unidades de factor trabajo. 0 quiere decir ninguna. Entonces, claro, usted plantea, dice, ¿qué soluciones hay? No, es que no hay soluciones. Es decir, es absolutamente imposible, pero a ver, insisto, no por un tema ideológico, o sea, por un puro tema evolutivo. Es imposible volver a una situación en la cual la tasa de paro sea del 1% o del 1,5% o del 0 y pico por ciento como hubo en algunas zonas de Inglaterra en los años 60. Es absolutamente imposible. Insisto, pero por una pura evolución de las cosas. Hoy la tecnología es capaz, ya es capaz de realizar prácticamente, no todas, pero sí un gran número de tareas que realiza un humano. Mire, yo el otro día, esto se puede buscar, o sea, está en internet, o sea, es decir, en YouTube se entra y se puede mirar.
me pasaron un vídeo de un robot cortando la piel de una uva, separando el trozo de piel cortado de la uva y posteriormente volviendo a coser el trozo de piel separado con el resto de la uva, evidentemente sin romper la uva. Por favor, estamos hablando de una uva y de la piel de una uva. Es verdad, es cierto que hoy, detrás de ese robot, es posible que a 5.000 kilómetros de distancia hay un humano. Pero es que ese humano acabará saliendo. Quien dice piel de una uva y una uva dice, por ejemplo, una córnea y un ojo humano. O dice cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, hoy hemos entrado en una fase que esto, evidentemente, ya podemos simplemente con esto imaginar cómo va a ser el próximo sistema, no ya el próximo modelo, sino el próximo sistema. Hemos entrado en una fase en la que todo va a estar determinado por la tecnología. O sea, el protagonismo va a ser de la tecnología. La tecnología es la que va a marcar el timing de las cosas, el timing. Se podrá llegar al sitio en el cual la tecnología puede llegarse. Ahora el otro día la NASA publicó que para dentro de 5, 6, 7 años quiere instalar una base lunar, pero con personal fijo. Bien, esto es factible únicamente porque la tecnología permite que esto sea posible. O sea, esto hace 10 años no era factible porque la tecnología no, en fin, lo hacía imposible. Hoy no. Es decir, esto es importante, porque la tecnología, insisto, va a determinar la evolución de las cosas. Nunca jamás había sucedido esto. Nunca. Nunca la tecnología había tenido la capacidad de desarrollar los procesos que actualmente está desarrollando. Ejemplos hay los que usted quiera. Es decir, desde la robótica colaborativa a el Internet de las cosas, que en fin, siempre que nos hablan de Internet de las cosas nos hablan del automóvil autónomo, pero esto yo creo que es lo menos importante de Internet de las cosas, ¿no? Es decir, los próximos 25, 30 años van a ser de una explosión tecnológica absolutamente alucinante, como nunca jamás la historia ha contemplado. Bien, esto que en principio, bueno, podemos pensar que es bueno, que es positivo. Esto va a tener una serie de implicaciones. La principal implicación de cara a la humanidad es que la demanda de horas de trabajo se va a hundir. Se va a hundir la demanda de horas de trabajo. Como la población de entrada no se va a hundir, esto va a significar dos cosas. En primer lugar, que se va a tener que suministrar una renta básica a la población para que pueda consumir y podrá, porque la productividad se va a disparar, con lo cual el precio de los bienes esenciales va a caer en vertical, pero a la vez hay un tema mental. Es decir, la persona humana está preparada para en toda su vida trabajar trocitos que sumados sean 4, 5, 6 años. O dicho de otra manera, ¿cuántas personas están preparadas para esto? O habrá personas que no tendrán que trabajar nunca porque no serán nunca necesarias. Y insisto, y esto no va a pasar en un escenario de 1000 años, con lo cual dices, bueno, total 1000 años, pues tenemos tiempo para acostumbrarnos. No, que va. Esto va a pasar en un horizonte de como máximo 30 años. O sea, esto es absolutamente, esto es la Revolución Francesa al cuadrado o al cubo. O sea, esto es otra película, es otra historia, es de hecho otra galaxia. Claro, eso es como todo se puede ver desde dos puntos de vista. Por una parte, podemos pensar, claro, si yo solo voy a trabajar a ratitos y tengo demasiado tiempo libre para mí,
pues que me voy a convertir en alguien ocioso, mi vida puede dejar de tener un sentido. Ya no hablemos solo de economía, hablemos también del sentido que le damos a la vida, de nuestro sentido que tiene nuestra existencia, ¿no? Quizá hay alguien que se deprima y también habrá quien diga, bueno, pues tengo más tiempo para cultivar un arte, ¿no? O para pintar o para escribir. Claro, quizá vamos a una nueva normalidad o una nueva humanidad. Con lo cual, tampoco tiene por qué ser algo negativo en exceso, o quizá no tenemos que ser tan pesimistas con esos cambios, ¿o sí? No, yo no digo ni pesimismo ni no pesimismo. Yo lo que digo es que, por ejemplo, volvamos al feudalismo. Cuando la servidumbre de la gleba desapareció, no desapareció en 20 años, ni en 30. O sea, aquel fue un proceso larguísimo. De hecho, aún en el siglo XVIII podemos encontrar resquicios todavía, reminiscencias feudales en algunos lugares de Europa. Es decir, aquello fue un proceso muy largo, larguísimo. Esto no. Es decir, yo no entro en que si es pesimista o es optimista. Yo lo único que digo es que es un cambio tan radical que se va a producir de una forma tan rápida en cosas como estas. 25 o 30 años no son absolutamente nada, que va a haber personas que no van a estar preparadas para, mentalmente me refiero, Mentalmente. para asumirlo esto. Voy a poner un ejemplo muy concreto. La generación T, esa generación de los nacidos entre el año 2008 y el año 2025. Es decir, esa generación que coge todo el periodo de crisis, de la crisis que estamos viviendo ahora. Eso es la primera generación absolutamente digital, porque incluso la generación Z, que va del 96 al 2008, no es totalmente digital, esta sí, la T es totalmente digital. Esta generación no se parece absolutamente en nada. Claro, es una generación muy joven, porque la persona mayor tiene ahora 12 años, ¿no? Pero esa generación, por lo que se está viendo, es radicalmente distinta a la generación de los millennials que va del año 84 al año 95. Es decir, pensemos que estamos hablando de un periodo de 20 años, 25 años. Bueno, pues esta generación T, cuando tenga 20 años, cuando el mayor de esta generación T tenga 20 años, será, habrá pasado 32, o sea, los 12 que tiene ahora, más 32 años, más 20 serán 32 años. Esta generación, lo que piense, lo que haga, lo que actúe, donde se mueva, será un entorno radicalmente distinto a la persona que entonces tendrá 50 años. Cosa que, por ejemplo, hace 100 no pasaba. Hace 100 años, hace 150 años, una persona que tenía 50, 55 años había hecho o estaba haciendo cosas muy semejantes a las que hacía una persona que tenía 25 o 30 años. Esto no va a ser así. Entonces aquí tenemos un problema incluso de adaptación psicológica. Ese es el problema principal, no quiero veo yo. cortar, porque estoy muy bien. Sí, señor Becerra, lo sé. Que tiene la agenda apretada, además agradecemos que haya hecho un hueco con nosotros. Vienen grandes cambios, además acelerados con la pandemia, ya vemos que los cambios se han acelerado y hay que estar preparados. Por eso yo recomiendo que leáis este libro, porque da una guía, una orientación de por dónde van a venir esos cambios, así también nos podemos preparar. Capitalismo, 1679-2065, el último libro de Santiago Niño Becerra, editado por Ariel. Nada, una última pregunta rapidísima ya está, Niño Becerra, porque si no, los buscadores, los fans del programa me van a matar. Yo tengo unos ahorros, invierto en criptomonedas, en oro, en bienes inmuebles, o mejor no tocarlo. Uy, a ver, de entrada, ¿de qué cantidad estamos hablando? Porque no es lo mismo hablar de 100.000 euros que de 100 millones. No, 100.000 euros, lugar, digamos algo más o menos normal. En segundo lugar, esos ahorros, ¿se puede usted olvidar de ellos durante 5 años, sí o no? Claro, si es sí, es una cosa, y si es no, es otra cosa totalmente distinta. En tercer lugar, estos ahorros, ¿cree usted que se van a ir incrementando con el tiempo
O sea, es decir, no me refiero al saldo actual, es decir, que va a tener otras fuentes de ahorro posteriormente o no. Claro, esto cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la realidad de cada persona es radicalmente distinta, es totalmente distinta. Y esto nos lleva a otra cosa de la cual no hemos hablado, que es el tema de la desigualdad. Piense usted que según estadísticas del CSIC, o sea, es decir, un órgano oficial que es aceptada, sus estadísticas son aceptadas, el 55% de la ciudadanía española no puede hacer frente a una deuda de 400 euros. A una deuda, no, perdón, a un imprevisto de 400 euros. Entonces, claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Y no he huido de su pregunta. Es decir, el ahorro se está polarizando en unas personas en concreto y la mayoría del ahorro, y sin embargo, personas, la mayoría, no pueden tener acceso a esta forma de ahorro. Yo desde luego, para la persona normal, una persona normal, una persona, no me refiero al señor Amancio Ortega, evidentemente, porque el señor Amancio Ortega juega en otra liga, ¿no? Una persona normal, yo diría que no se obsesione con los 4 euros que pueda tener y que evidentemente no se arriesgue. Esta es mi sugerencia. Señor Nio Becerra, queda claro. Muchas gracias, muy amable, por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Gracias a ustedes.